socialismo agrario, la democracia agraria. Estamos golpeando la dictadura de los latifundistas. Una de las misiones de la Fuerza Armada en los llanos es hacer reconocimiento terrestre, aéreo, por donde hay un latifundio, reportan. Agroisleña está expropiada. Yo hago un llamado a sus dueños para que se pongan en contacto mañana mismo con el ministro Loyo, el vicepresidente Elías Agua. Bueno, pasa a ser ahora propiedad popular, propiedad patria, agroisleña. Buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Como siempre, le damos a todas y todos la más cordial bienvenida a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es lunes 4 de octubre del año 2010. El tema agrícola, no solamente con el anuncio de la expropiación de Agroisleña, sino también con la solicitud del presidente Chávez, hecha el día de ayer en el transcurso del programa Lo Presidente, de arreciar la lucha contra el latifundio, ha sido noticia hoy y por eso esta noche nos acompaña el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, ministro. Gracias, Vanessa. Empecemos por el caso polémico, Agroisleña. Tenemos entendido que hoy se intentó establecer un puente, una mesa de diálogo, un vínculo para poder tener un contacto directo y no a través de medios de comunicación como había sido en las últimas horas. ¿Qué nos puede contar, qué nos puede adelantar de ese encuentro? Sí, sería bien propicio, ¿no? Es importante comenzar rápidamente con un elemento. Dentro del proceso de siembra intervienen muchos factores, el ser humano esencialmente, la maquinaria agrícola, el riego, el agua, elementos que ha estado trabajando la revolución. Hay un componente esencial que son los insumos agrícolas. Esto es los fertilizantes, esto es los agrotóxicos. Nosotros venimos todavía de una agricultura dependiente de esos paquetes tecnológicos. Insumos que llegan a significar hasta el 30 y 40% del costo efectivo de lo que significa la agricultura. Agroisleña es una empresa. Exactamente. Agroisleña es una empresa transnacional que opera en Venezuela, la cual tiene un poder de ejercicio oligopolio en el cual solamente el sector de fertilizantes y agrotóxicos puede llegar a dominar entre el 35 y el 40% del total del mercado. ¿Cómo se estableció este oligopolio, ministro? El oligopolio que tiene varios años, 50 años, acá funcionando, muy heredero de todo lo que fue la llamada Revolución Verde, aquella tesis de del desarrollo agrícola en la cual se incentivaba el uso de pesticidas, de toda una serie de tóxicos. La empresa vino trabajando, sin embargo, desde hace mucho tiempo venimos con un monitoreo por dos razones. La primera, el crecimiento en la hegemonía de esa estructura, impidiendo que surgieran otras alternativas. Y lo segundo, que fue lo más delicado, es un crecimiento exponencial de los insumos que efectivamente coloca, que no tienen ninguna justificación. Son un incremento en los precios. Totalmente. Le pongo el ejemplo, el caso, por ejemplo, de muchos fertilizantes cuya base esencial son los que provee la propia Pequiven a través de la urea. Hemos encontrado diferenciales de precio hasta el 250%. Por encima del precio de referencia, exactamente. Además, por encima del precio de referencia, inclusive de la propia lógica del mercado, es decir, de otros actores. ¿Cuál es la justificación de la empresa para esta diferencia de 200-250%? Ellos insisten que su estructura de funcionamiento hace que ellos le vendan al campesino, al productor de manera directa. Y efectivamente, es una empresa que tiene 64 puntos de venta a nivel nacional. Son 50 años que han ido creciendo. Ahora, el tema es que no puedes justificar que como tengas una tienda ubicada en ciertas partes del país, a través de ese sistema terminas explotando al campesino que muchas veces ni siquiera sabe cuánto termina costando por el sistema tan perverso estructurado. El segundo componente que vino y que esto es un elemento para tomar la decisión. Exactamente. ¿El segundo? El segundo elemento que vino es que Agroisleña venía recibiendo una línea de crédito del Banco de Venezuela, ahora Banco de todos nosotros, de todos los venezolanos, en el cual se le entregaban carteras de crédito al 8% y Agroisleña trasladaba 13 y 15% al productor. Es decir, sin tener la autorización, funcionaba como una especie de banco de segundo piso. Hoy, cuando el gobierno bolivariano, cuando la empresa sabía que no debía hacer esto, ministro. Por supuesto. O sea, que era una actividad prohibida que no estaba autorizada. Pero además, gracias a que ahora tomamos el Banco Venezuela, fue cuando empezamos a revisar y nos encontramos con un flujo importante de dinero, que es dinero de venezolanos, que debe ir, en todo caso, a un sistema de crédito mucho más adecuado,
y que de esta manera la empresa actuaba con una forma de segundo piso. Un uso irregular de préstamos otorgados por el Banco de Venezuela, es lo que usted plantea, ministro. El tercer elemento aquí presente es el empleo y todo lo que es una cadena de comercialización de agrotóxicos. Algunas marcas inclusive de 30% de esos productos con suspensiones a nivel internacional, es decir, por ejemplo, con regulaciones. Se estaban vendiendo y están prohibidos internacionalmente. Sí, estamos hablando de sulfato, estamos hablando de una serie de agrotóxicos normalmente dedicados al control de malezas, en algunos casos a prácticas que poco a poco hemos ido sustituyendo por la noción de agroecología. ¿Por qué la empresa los vendía, ministro, si no se utilizan internacionalmente? ¿Por qué los vendía aquí? Recordemos que esta empresa nace en el desarrollo de lo que fue todo lo que es llamado modelo verde. Ese modelo verde desarrollista planteaba, démosle un paquete tecnológico que esté en manos de las grandes transnacionales a los campesinos incrementarán su producción, pero dependiendo del daño al medio ambiente. El caso de atracina, el caso de otros productos que se utilizan y que, bueno, efectivamente la empresa, ese es apenas un ejemplo de toda la comercialización que tenía. ¿Estos tres elementos se conversaron abiertamente con los dueños de la empresa antes de tomar la decisión de la expropiación, sí, ministro? Cómo no, porque recordemos que es decir, lo que usted está planteando no es una noticia nueva para los dueños de la empresa. Para nada, para nada. Estos tres reclamos. Durante varios años hemos estado insistiendo en poco a poco ir regulando, pero bueno, como señala el comandante presidente, estamos en un momento en donde el crecimiento que ha tenido nuestra agricultura, sencillamente frente a esos factores estructurales, no podemos dar más, tenemos que romper esos factores. Te pongo rápidamente un ejemplo, el tema del crecimiento de los alimentos, la inflación de los alimentos. Un gobierno bolivariano que ha otorgado maquinaria, que ha otorgado riego, que ha otorgado tierra, empieza a detectar, bueno, ¿qué está pasando? Que los incrementos tienen un ritmo sostenido. Cuando empezamos a evaluar, encontramos que un 30% de lo que depende del agricultor depende del incremento de estos precios. Es decir, Agroisleña llegaba e incrementaba un promedio de 30% cada temporada de siembra, lo que automáticamente se reflejaba en el precio último al consumidor. Entonces llega el momento en que... ¿Cuál era el argumento para estos incrementos? Ninguno. Realmente, exactamente, próximo. ninguno. No hay en este sentido mayores argumentaciones. Recordemos que más allá de una justificación contable está un tema de esencia. Tienes un dólar que está, afortunadamente ha sido controlado de manera efectiva. ¿Y ese es uno de los argumentos, ministro, el dólar? No, no puede ser porque en este caso nuestro dólar controlado impide cualquier tipo de especulación. Sencillamente dicen que ese incremento de los costos laborales, etcétera. Otras razones que, insistimos, no tienen ninguna cabida frente a esto. Sobre todo porque te vamos a poner un ejemplo. El caso de la mecanización, que es otro rubro distinto. A nosotros el mecanizado nos cuesta 40 bolívares la hectárea. El mecanizado para todos los venezolanos es la preparación de nuestras tierras. La empresa privada, y entre ellos algunos servicios que había llegado a prestar Agroisleña, sí, termina costando hasta 320 bolívares la hectárea. Cuando tú dices, el precio de 40 bolívares es con la empresa Pedro Camejo, con la empresa del Estado. Cuando llegamos y nos sentamos en una mesa, vamos a evaluar qué es lo que está pasando, indudablemente no hay justificación. Así que no puede seguir avanzando la profundización de la revolución en nuestro campo con una empresa que nos mantiene atrasados a esa estructura del pasado. ¿No hay manera de entendimiento sin llegar a la expropiación, ministro? Es que la expropiación... ¿Era posible un entendimiento antes? Sí, es que la expropiación es una forma de entendimiento. Porque es decir, epa, ya va, no sigas comiéndote la luz roja. Ya es hora que haya soberanía. Como no, vamos a revisar, vamos a hacer un avalúo justo y precio, vamos a encontrar las modalidades de gestión, pero ya no puede seguir violentando normas, ya no puede seguir violentando una normativa que ampliamente ha sido explicada. Ahora sí nos puede contar qué se conversó en la tarde de hoy, en este primer encuentro, luego de la decisión anunciada por el presidente Chávez con la directiva de Agroisleña. Sí, en primer lugar se explicó claramente la medida que el comandante presidente anunció a todo el país. Decirlo, ustedes sabían que esto era una medida que necesitamos el ejercicio de la soberanía. Soberanía es asegurarle a un productor agrícola que todos los insumos para los cuales va a necesitar la siembra estén allí y estén a la forma asequible. En segundo lugar, se estableció la metodología en la cual vamos a comenzar a hacer los avalúos, justo y precio para encontrar el mejor de los caminos. Recordémonos que en ese sentido el gobierno bolivariano ha sido totalmente respetuoso y responsable. El tercer elemento que nosotros necesitamos, asegurarnos que cerca del 35% de los silos, porque Agroisleña también tiene silos, 35% de los silos mantenga su funcionamiento. El silo es lo que permite que el productor... Usted dice que Agroisleña tiene 35% de los silos a escala nacional de todo el país. Exactamente, un porcentaje bastante importante. Ese es un punto de la